Un cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos hoy en la parte final ya del credo, donde nos encontramos, en el artículo de fe que dice: creo en la resurrección de la carne. Como veis, estamos ya terminando, concluyendo el credo, porque el último artículo que queda es: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dice el punto 988. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. El primer punto, pues, lo que hace es encuadrar la afirmación de que el artículo de fe de que el credo sobre la resurrección de la carne y la vida eterna son la culminación del credo. Pero de paso que lo anuncia, hace también algo muy digno de ser tomado en consideración, de interés, que es encuadra el credo en torno a la afirmación de las tres personas divinas y apropiándoles a cada una un aspecto principal. Porque dice que la profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su acción creadora, salvadora y santificadora, bien, pues esos matices que hace el Catecismo, pues yo creo que se merecen un comentario. Porque el credo, como ya hemos dicho en este programa, está dividido en tres partes. La parte que hace referencia a la primera: Dios Padre, creo en Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra. Luego comienza: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, etcétera. Y luego, finalmente, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Lo que quiere decir, lo que el Catecismo resume con tres palabras: el credo en Dios Padre, sobre todo, habla de la acción creadora de Dios. El credo referido a Dios Hijo habla de la acción salvadora de Dios. Y el credo referido al Espíritu Santo habla de la acción santificadora de Dios. Dios crea y eso se le apropia especialmente a Dios Padre. Dios salva y eso se le apropia especialmente a Dios Hijo. Y Dios santifica y eso se le apropia especialmente al Espíritu Santo. Digo se le apropia porque también las otras personas divinas, ¿no?, actúan hacia el exterior de la misma forma, Porque también podemos encontrar en la Sagrada Escritura, por ejemplo, pasajes en los que habla de que Cristo también creó el mundo, pero se le apropia especialmente al Padre. Creemos en la acción creadora de Dios, creemos en la acción salvadora de Dios Hijo y creemos en la acción santificadora de Dios Espíritu Santo. Son, digamos, tres grados de la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza en la creación. Dios comenzó salvándonos al crearnos, al hacernos pasar de la nada al ser. Dio otro paso más, ¿no?, cuando nos hizo pasar de rescatarnos de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios en Jesucristo, y dio otro paso más al santificarnos, es decir, al apropiarnos, al hacer nuestro, no y personal, ese tesoro de gracia ganado por Cristo en la cruz. El Espíritu Santo nos santifica con él y hace que nos lo apropiemos a través de los sacramentos, a través de la vida de gracia. Son pues tres escalones en la historia de la salvación: la creación de Dios Padre, la salvación de Dios Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Y dice el Catecismo que como culminación de la historia de la salvación de este credo, bueno, pues al final se incluye en la resurrección en la carne y la vida futura. Bien, dice el punto siguiente, el 989. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre,
Igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre en Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por ese espíritu que habita en nosotros. Bien, aquí hay una afirmación muy importante, la afirmación de que lo que ocurrió en Cristo es el modelo de lo que esperamos que ocurra en nosotros. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que ocurrió en Jesucristo, nosotros tenemos noticia del más allá por Jesucristo. Y lo que ocurrió en Jesucristo, eso esperamos que ocurra en nosotros. Cuando popularmente no se dice ahí con mucha ligereza, bueno, nadie ha venido del otro mundo a contarnos lo que hay allí. Se hacen a veces así, pues un tipo de, formas de expresión, a veces un poco uno haciéndose el gracioso, ¿no? Sin incluso matizar lo que estamos diciendo. ¿Acaso Cristo no es el que nos da noticia del más allá? ¿Acaso Cristo no es el más allá en el más aquí, en el junto a nosotros? ¿Acaso Cristo no es aquel que nos ha hecho cercano lo que nos resultaba lejano? Por eso Cristo, podemos llegar a decir que tenemos plena esperanza, que su camino es el nuestro. Cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, también esa palabra camino, pues la referimos al destino de Jesucristo, ese destino de Cristo de muerte, resurrección, es camino para nosotros, es nuestro camino. Más aún la Sagrada Escritura, para remarcar esto de ser camino, de que por donde ha pasado Jesús, por allí ponemos nuestros pies y ponemos los pies donde Él ha dejado sus huellas, y por eso para nosotros una tumba es una huella, porque Cristo pasó por ella. Y el momento de la agonía, también hay huellas de Jesús, de cómo pasar la agonía, cómo pasar la enfermedad, cómo ser enterrado en la esperanza de la resurrección. Todo eso tiene huellas, porque Cristo es camino y Él ha pasado por ahí. Y como Él ha pasado por ahí, para nosotros Jesús es, como dice la Sagrada Escritura, primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito es una palabra muy, muy gráfica, porque primogénito es el mayor de los hermanos, pero lógicamente no puede haber un primogénito que no tenga hermanos menores. Cuando, por ejemplo, Colosenses 1:18 dice, ¿no? Imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, los potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Y fijaros ahora que dice, Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que así sea Él el primero en todo. A Jesús se le llama, pues, el primogénito de entre los muertos. Lo cual es remarcar que nosotros somos sus hermanos menores. Somos sus hermanos menores. Y pasamos por el momento de la muerte, agarrados firmemente en nuestra mano a nuestro hermano mayor, que es Jesús. Hermano de nuestra carne. Carne de nuestra carne, podemos decir, Jesús. Agarramos su mano y pasamos por esa prueba. Primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5 todavía remarca más esto. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, pero vuelve de nuevo a decirse el primogénito de entre los muertos. La Sagrada Liturgia también habla de Cristo como primicia de entre los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Y dice primicia
de entre los muertos. Esta es la primicia. Nadie había vencido a la muerte. Y Cristo es la primicia. No hay una primicia si después no viene aquella que siga la primicia, ¿no? Pues bien, esta es la imagen hermosa. Cristo es camino para nosotros y se está realizando en él eso que es nuestro destino. Nosotros, pues, del más allá, ese que a veces ironizamos diciendo que está oculto, que nadie ha tenido noticia, que nadie ha venido aquí a decirnos, etcétera, etcétera, cuando a veces hace ese tipo de comentarios, olvidamos que Cristo es el primogénito, primicia de entre los muertos. Es aquel que nos hace cercano ese misterio del más allá, puesto junto a nosotros, dejando las huellas firmes por las que tenemos que pasar. Y bien, este punto del catecismo nos ofrece unas cuantas referencias bíblicas. Por ejemplo, la de Juan 6, versículo 39 y 40, donde dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucite el último día. La verdad es que es difícil hablar más claro por parte de Jesús. La voluntad del Padre es que no se pierda nadie de los que Él le ha encomendado, sino que sea resucitado, que Cristo lo resucite en el último día. Que tenga vida eterna después de esa resurrección en el último día. Es difícil, pues, que Jesús pueda hablar con unos términos más claros sobre la resurrección. Hay un texto básico que se ofrece, el de Romanos 8:11, que está transcrito en el mismo punto del catecismo, ¿no? Cuando dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. Hay, pues, por lo tanto, una comparación, un paralelismo entre aquel que resucitó a Jesús y aquel que nos resucitará a nosotros, no, por el mismo espíritu que habita en nosotros. Se ofrecen textos paralelos que además cada uno de ellos aporta un matiz que es digno de tomar en consideración, ¿no? El hecho de creer en la resurrección tiene muchas consecuencias aplicables. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo resucitó, de la misma manera llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Bien, por lo tanto, la primera afirmación es: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La muerte ciertamente es motivo de tristeza para los que no tienen esperanza, porque supone una desesperación, supone un decir, y todo para todo esto, para al final, nada. Todo esto, toda esta capacidad que tiene el hombre de ilusionarse, de estar siempre deseando una plenitud, ¿no?, que en esta vida parece que no termina de encontrar. Todo este deseo de plenitud que tiene el hombre, al final nada. Bueno, pues precisamente dice: no os entristezcáis, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. El segundo texto que se nos ofrece es el de Primera Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice: y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y que habita Él en vosotros? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Fijaros, tal es así la fe en la resurrección que Pablo extrae la conclusión de la vida en pureza, porque nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Cuidado con descuidar
el cuerpo, ¿no? Y no vivir en un pudor y en una pureza, porque ese cuerpo está llamado a la resurrección, es templo del Espíritu Santo. Tal es así, ¿no?, que Pablo tiene fe en la resurrección de los cuerpos, que extrae consecuencias. Y una consecuencia es, ojo con entristecerse ante la muerte, ¿no? Ojo con no cuidar el cuerpo en pureza. Ojo, porque es que ese cuerpo está llamado a la resurrección. El siguiente texto es el 2 Corintios 4, versículo 14, que dice: creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento es un gran caudal de eterna gloria. Otra consecuencia, ¿no?, que extrae San Pablo. Aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, aunque aparezcan goteras por aquí y por allí, ¿no?, aunque los continuos achaques del cuerpo nos estén recordando nuestra condición mortal, aunque todos sean como pequeños avisos que Dios nos da, ¿no?, que nos dice: oye, que no estás aquí para siempre, ya te estás dando cuenta, ¿no? Aunque todo eso sea así, sabemos, dice, que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará juntamente con Él. Y eso, además, esa fe convive con nuestra condición mortal y con ese irse desmoronando, como dice aquí, el hombre exterior. Sin embargo, el hombre interior se va renovando de día en día, dice aquí. Esa es la afirmación, una consecuencia que se extrae en la resurrección. La fe en la resurrección convive además con esa percepción, pues de que la condición corporal del hombre se va desgastando. Y parece que está ya como anunciando la necesidad de una renovación, ¿no? Es como cuando le hemos puesto tantos petachos al coche, que le hemos cambiado una rueda, le hemos cambiado lo otro, le hemos cambiado lo otro, le hemos cambiado lo otro, y llega un momento en que uno dice: bueno, a este coche yo ya le he hecho ya muchos petachos, ya voy necesitando coche nuevo. Coche nuevo, pues permitidme la comparación, ¿no? Pero es así, también esas goteras que se van prolongando en nuestra vida y esas continuas reparaciones, ¿no? Reparaciones en el taller que solemos tener, pues con los médicos. Bueno, al final están casi pidiendo, están casi postulando, ¿no?, el coche nuevo. Están postulando la resurrección, porque somos conscientes de que aunque se desmorone el hombre exterior, el hombre interior está con el pleno deseo expectante de la vida eterna. Y el último texto que se nos ofrece, Filipenses 3, versículos 10 y 11. Y dice Pablo, con esa forma que tiene el de hablar tan atrevida, ¿no? Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Bueno, fijaros como aquí dice, hacerme semejante a Cristo en la muerte, también para hacerme semejante a Él en la resurrección. Nos asemejamos a Jesús en la muerte para recibir también, ¿no?, con Él en la gloria de la resurrección. Pero lo hermoso es que dice Pablo, cómo extrae consecuencias de esta fe, ¿no?, en la resurrección, que todo lo estimo basura, comparando con esto. Todo lo estimo basura, porque verdaderamente, comparando con ese momento clave, ¿no?, de la muerte y la resurrección, todo lo demás es una basura. Todo lo demás se queda aquí, ¿no?
eso por lo que nos hemos afanado, que a veces nos hemos roto la cabeza, por eso hemos pasado malos momentos y disgustos y bueno, y berrinches que nos hemos llevado, ¿no? Todo eso se queda aquí, ¿no? Todo eso lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo. Y esa es otra consecuencia, pues, de esas claves, ¿no?, que extrae San Pablo, que a veces no basta únicamente creer en la resurrección, sino que es que luego hay que extraer consecuencias, aplicaciones prácticas. Y esta es una aplicación muy práctica, la de decir, todo lo estimo basura comparando con esto. Todo es pérdida, ¿no? Todo es algo totalmente, no digamos ya secundario, sino insignificante, ¿eh? Comparando con esta tarea, ¿no?, y con esta clave principal del sentido de la vida, que es morir con Cristo para resucitar con Él. Bien, como veis, el Catecismo nos ofrece textos básicos, ¿no?, de la Sagrada Escritura, en los que se habla claramente de la resurrección de Cristo como primogénito de entre los muertos, y especialmente ese texto de San Juan que hemos leído, en el que pues él dice Jesús que él ha venido para que no se pierda nadie, sino que él le resucite en el último día. Hecha esa afirmación, pues podemos llegar a decir, ¿no?, que la resurrección en Cristo, la resurrección en su carne, pues es algo central absolutamente en nuestra fe, y como vamos a ver en los textos, mejor dicho, los puntos del catecismo siguientes. Bien, tenemos ya pasado nuestro tiempo. Pedimos disculpas a los oyentes que no hayan podido entrar, pero esperamos poderlo hacer también a partir de mañana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.